Bueno, ahora lo que pretendemos es, en vez de utilizar el equipo que acabamos de mostrar, es decir, el vectómetro, lo que queremos es resolver esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación de la impedancia terminal en función de ρ sub t, de una manera diferente. Es decir, conocer ρ sub t es establecer entonces la magnitud de ρ sub t y de phi sub t de un modo distinto al que hemos manejado con el vectómetro. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué? Porque eso nos facilita a nosotros tener con muy buena precisión una medida con sistemas en donde no tenemos frecuencias tan bajas como las que nosotros podemos trabajar en el vectómetro. En el vectómetro tenemos limitación de frecuencias en el sentido en que nosotros podemos trabajar tranquilamente hasta rangos de 1 GHz, pero cuando trabajamos con frecuencias más arriba de 1 GHz, entonces tenemos problemas para poder determinar esas relaciones de impedancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomemos nosotros entonces como punto de partida la ecuación que hemos venido manejando todo el tiempo. Esta ecuación de BDD en función de ρ sub t. Aquí está de nuevo la ecuación de voltaje y la ecuación de corriente. La diferencia habíamos dicho que era el signo, y que lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente: vamos a introducir a ρ sub t, lo vamos a introducir como ρ sub t igual a e a la menos 2p más jq. Eso es simplemente un truco matemático para facilitar la presentación de la ecuación finalmente, en donde la magnitud de ρ sub t es de la forma e a la menos 2p, y están relacionadas de todas maneras, y e a la menos 2jq relacionado con phi sub t. Total que en la ecuación BDD ρ sub t toma la forma ρ sub t toma la forma e a la menos 2p más jq, es decir, la ecuación es b sub 1 e a la menos gamma l, que multiplica a e a la gamma d, más ρ sub t, que es este término, por e a la menos gamma d. Logramos, mediante un trabajo matemático, encontrar la simplificación de BDD, y esta es la ecuación que finalmente tomamos. BDD es a por el seno hiperbólico al cuadrado de alfa d más p, más coseno al cuadrado de beta d más q, a la 1 media. Y aquí está la ecuación de la fase, que es un producto de tangentes hiperbólicas y tangentes naturales de beta d más q. Ahora observemos esta ecuación. BDD, según la ecuación, tiene la característica de depender básicamente de la distancia. ¿Por qué de la distancia? Porque simplemente, puesto que habíamos afirmado que ρ sub t es e a la menos 2p, este término de p quiere decir que es constante, porque ρ sub t vamos a hacer que permanezca constante, es decir, no queremos un cambio en la carga terminal. Total que la magnitud de la carga me da a mí una magnitud de ρ sub t constante, que en última instancia es un p constante. Total que en esta ecuación este término p permanece constante. D, el producto alfa d, es un producto que depende de la atenuación por unidad de longitud, y lo multiplicamos por la longitud total. Y en última instancia, en un punto cualquiera, el valor del coseno al cuadrado de beta d más q es el que hace que BDD cambie sensiblemente. En este caso, cuando coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 0, el BDD toma su valor mínimo posible. Y cuando coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 1, el BDD toma el valor máximo posible. ¿Qué ocurre? Cuando el coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 0, lo es en condiciones como esta. En el caso en que el valor de n para la ecuación hace que dB mínimo sobre lambda sea igual a 1/4 de 1 más phi sub t igual a pi. Eso sale de acá, es decir, coseno al cuadrado de beta d mínimo más q es igual a 0, despejo ese término igualando a 0, beta d mínimo más q es igual a pi medios, pi medios,
y de eso extraigo el valor de dB mínimo sobre lambda como un cuarto que multiplicaba 1 más phi sub t sobre pi. Cuando n es igual a 0, entonces tenemos el primer mínimo, n igual a 0. ¿Qué es lo que yo pretendo? Simplemente que si logro establecer cuál es la posición del primer mínimo de B mínimo, con base en esta medida puedo establecer un valor de phi sub t. Es decir, la ecuación, si la opero al contrario, obtengo entonces un valor de la fase phi sub t asociado. Total que aquí decimos que si operamos al contrario, es decir, si despejamos a phi sub t, puedo encontrarlo en función de la posición del primer mínimo. Como ρ sub t es igual a la magnitud de ρ sub t a la j phi sub t, tengo parte de la ecuación que en este caso es esta, phi sub t. Repito, tomando la medida, la separación del primer mínimo. No hice otra cosa sino eso. Si yo tengo entonces la separación del primer mínimo, puedo establecer una segunda medida que es esta, la de la estacionaria. ¿Qué es la estacionaria? La vamos a definir como la relación que existe entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Voltaje máximo y voltaje mínimo. De hecho, como B de D es seno hiperbólico al cuadrado de P más coseno al cuadrado de beta D más Q, ese coseno al cuadrado de beta D más Q cuando sea igual a 1 me da el voltaje máximo, y cuando ese coseno al cuadrado de beta D más Q es igual a 0 me da el mínimo. Total que eso me permite a mí entonces cumplir con la definición que acabo de dar, que la estacionaria sea B de D máximo sobre B de D mínimo, es decir, un punto donde el voltaje sea máximo dividido por algún punto donde el voltaje sea mínimo. Y aquí tengo esa relación. Tengo entonces que WR, que es estacionaria, lo voy a llamar es Standing Wave Reason de voltaje, razón de onda estacionaria de voltaje, Standing Wave Reason de voltaje. Y ese seno hiperbólico al cuadrado de P más 1 dividido por el seno hiperbólico al cuadrado del P más 1 es igual a ese término que es coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado hiperbólicos de P, que finalmente se convierten en la cotangente hiperbólico de P, que es de la forma 1 más e a la menos 2P dividido por 1 por menos e a la menos 2P. Y hayamos definido que ρ sub t es de la forma, magnitud de ρ sub t es igual a e a la menos 2P, y es lo que nosotros tenemos aquí. Estamos diciendo entonces que la estacionaria es de la forma de 1 más la raíz, 1 más la magnitud de ρ sub t sobre 1 menos la magnitud de ρ sub t. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la manera con un medidor de voltaje, de magnitud de voltaje RMS, puedo medir el valor de B máximo y B mínimo, entonces yo puedo determinar S es B máximo sobre B mínimo. Si determino B máximo sobre B mínimo y lo llevo hasta esta ecuación, tengo entonces la magnitud de ρ sub t. Como ya habíamos determinado phi sub t, operando sobre la separación que existe entre el primer mínimo y la carga terminal, es decir, si esta es la carga terminal y esta es la separación que existe entre el primer mínimo y la carga terminal, podía entonces determinar phi sub t. Para determinar ρ sub t me faltaba determinar solamente la magnitud de ρ sub t, pero como yo puedo medir el voltaje máximo y el voltaje mínimo, entonces digo que pude medir la estacionaria, y con base en eso determino la magnitud de ρ sub t, que es el término que me falta aquí, para poder determinar en esta ecuación la impedancia terminal que no conozco. Z terminal es igual a 1 más la magnitud de ρ sub t sobre 1 menos la magnitud de ρ sub t. Aquí tengo un ejemplo que puede ilustrar un poco el problema. Decir que si una línea de transmisión cualquiera, yo puedo perfectamente medir a lo largo de la línea de transmisión la posición del primer mínimo y la estacionaria, es equivalente a decir que yo puedo determinar la carga terminal.
Aquí tengo ese problema, sobre una línea de transmisión sin pérdida y una impedancia característica de 73 ohmios, hay una estacionaria de 3,5. B máximo sobre B mínimo me da 3,5. La distancia entre mínimos sucesivos del patrón es de 45.5 centímetros, es decir, con esto mido lambda medios. Y hay un primer mínimo a 36.8 centímetros desde la carga terminal. Determina el valor de la ZT conectada a la línea. Aquí está lo que gráficamente queremos decir. Z terminal está aquí y un primer mínimo está a 36.8 centímetros. ¿De acuerdo? Esa impedancia terminal me permite a mí crear este patrón de onda estacionaria. La separación que existe entre mínimo y mínimo es lambda medios, y la separación que existe entre mínimo y mínimo es 45.5 centímetros. Esto es lambda medios. Total que yo puedo determinar cuál es la longitud de onda. Y además yo puedo determinar, digamos a este lado, que la amplitud del voltaje B máximo dividido por el B mínimo me dio un valor de estacionaria igual a 3,5. Con estos datos tengo entonces la posibilidad de determinar, primero, phi sub t como una función del dB mínimo, S como una relación entre B máximo y B mínimo, total que puedo conocer la magnitud de ρ sub t, y con base en esto phi sub t como función del dB mínimo y S como una relación entre B máximo y B mínimo, lo que implica que puedo determinar ρ sub t, y con base en eso puedo determinar ρ sub t, que B está en función de ZT, y esa es la manera de encontrar una impedancia que no conozco. Vamos a ver unas imágenes, todavía no, vamos a mostrar primero un ejemplo adicional sobre eso. Este es el caso en que una línea de transmisión de impedancia característica 50 ohmios está terminada en un valor de impedancia terminal igual a 20 menos J80 ohmios. Esa línea está excitada con una frecuencia de 400 MHz. Nos proponen describir el patrón de onda estacionaria de voltaje. ¿De acuerdo? Aquí decimos lo siguiente. Como conozco la impedancia terminal, Z terminal, de un valor de 0.4 menos J1.6, con eso calculo la magnitud de ρ sub t que me da, que me da 0.8 magnitud y 5.2 grados en fase phi sub t. O sea, phi sub t es igual a 5.2 grados. Ahora bien, la estacionaria es que, como conozco la magnitud de ρ sub t, la estacionaria me da un valor de 1.8 sobre 0.2, que es 9. Obviamente que se trata de un B máximo sobre B mínimo, y este número es adimensional. Y la posición del primer mínimo la puedo calcular con base en el grado, en el ángulo de phi sub t, diciendo que un cuarto de 1 más phi sub t sobre pi me da igual a 0.164 normalizado. Esto es dB mínimo normalizado por la longitud de onda. Como conozco la longitud de onda, sé cuál es la separación que existe entonces entre la carga terminal y el primer mínimo. O sea que la descripción de un patrón de onda estacionaria se hace así: se determina el valor de la estacionaria, se determina la posición del mínimo y se determina la amplitud, el valor de la magnitud de ρ sub t y el valor de la fase phi sub t. Con esos tres valores usted describe completamente el patrón de onda estacionaria de una línea de transmisión. Muy bien. Ahora miremos lo siguiente. En esta gráfica ustedes podrán observar tres cosas que son importantes: una fuente de señal, un atenuador o aislador, una guía ranurada y una impedancia de carga terminal. Este es el sistema como nosotros medimos las impedancias desconocidas como alternativa al vectómetro.